tal, Lorena? Ai, por fin miércoles. Yo iba a hablarte en catalán ahora, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doncs estic molt bé y estoy muy bien también. Sí, porque I'm very fine, thank you. Estamos todo el rato cambiando ahora inglés, ahora alemán. Sí, claro. Somos como Rosalía, ¿no? Sí. Que el podcast lo podríamos hacer en 13 idiomas. Y un poco de ópera. Sí. Y els escolanets, la que se ha liado con los escolanets a Montserrat. Sí. Que mira, déjame hacer un inciso antes de empezar a hablar de todas las cosas que tenemos que hablar, que por si alguien se ha caído de un guindo. Sí, de un pino y ha dormido una semana seguida. Se han separado los Javis, Andy y Lucas. Andy y Lucas están cada día más peleados y esto es el primer capítulo que viene heavy metal porque solamente en la antesala ya han empezado a hablar delante de las cámaras pero también por detrás. Sí, pero déjame hacer un inciso porque ahora que hemos hablado de Rosalía, ayer escuché a Belén Esteban en No Somos Nadie indignada con Juliana Canet, que es una periodista catalana, compañera y amiga nuestra de Catalunya Radio, porque Juliana fue dura con Rosalía, criticando que els escolanets de Montserrat, en la canción que cantan con Rosalía, cantaran en castellano. Entiendo perfectamente a Juliana Canet porque como símbolo de resistencia y de lucha porque el catalán no pierda espacios, que els escolanets de Montserrat canten en castellano, que fácil hubiera sido darles un poquito de catalán. Y se ha entendido fuera como una crítica a que Rosalía no canta en catalán. No es esa la crítica. Puede cantar como quiera, donde quiera, pero una institución que ha sido referente en defensa de la lengua catalana, que cante en castellano, es que parece que todo se desmonta. Eso quería decir Juliana y eso no se ha entendido. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo y que creo que Juliana Canet hizo muy bien en decirlo y en resaltarlo, pero creo que también me parece un guiño muy interesante que en el mundo de la globalización als escolanets cantin en castellano, y a mí lo que realmente me hubiera gustado es que hubieran cantado una parte en inglés, otra en castellano, otra en japonés y otra en catalán. Tampoco le veo el problema. A mí lo que me pareció mal fueron los comentarios de Belén Esteban, que fueron muy despectivos hacia nuestra compañera e incluso me pareció hasta clasista en según qué comentarios. Belén no es clasista, tengo que llamarla y explicarle bien. A mí todo lo que sea que pierda espacios, una lengua que se utiliza políticamente y que se intenta que desaparezca. Hombre, se intenta que desaparezca. Hombre, sí, hay partidos políticos que... Bueno, habrá partidos políticos, pero quiero decir, creo que Rosalía no es precisamente la banderada de que desaparezca nada. Pero entonces no me manipules con eso, pero Laura, es que estamos hablando de Rosalía. Sí, lo que ha hecho Belén Esteban está muy feo. Sí, pero... lo que no podemos es perder, que todo el mundo cante en los idiomas que quiere, pero hay maneras de proteger lenguas. Y el catalán tiene que protegerse porque está enfermito. Y quitarle espacios al catalán, yo entiendo perfectamente lo que dice Juliana Canet. Y como este es un podcast, que ahora hablamos de política y de lenguas, porque somos así nosotras. Bueno, porque nosotras en realidad podemos hablar de lo que nos dé la gana, gracias a Dios. En este podcast lo que tenemos es muchísima libertad. Porque es nuestro podcast. Vamos a cosas interesantes. Oye, los Javis, que se han separado. Los Javis se han separado. Ayer era el periódico El País el que lanzaba esta exclusiva. Además, como fuente, directamente hablaban de los Javis, que habían hablado con la pareja, que eran ellos mismos los que habían confirmado la información. Querían dejar clarísimo, además, en un primer momento, que pese a la separación sentimental, no se iban a separar como empresa ni como grupo creador y que iban a seguir sacando proyectos conjuntamente, no solamente los que tienen ahora en presente, como La Bola Negra, esta película que están haciendo con Penélope Cruz, Guitarrica de la Fuente, Glenn Close, que más adelante siguen pensando en trabajar juntos. Sí, que no dicen en ningún caso vamos a ser súper buenos amigos. O sea, es un tema más que nada empresarial, porque tengo la sensación, viendo una separación de alguien como los Javis, tan referentes en todo, que han funcionado tanto en PAC, que llevan 15 años juntos, bla, 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 creo que pero esto es suposición ya, que si al final hubiera sido fácil para ellos, lo hubieran comunicado de una manera más natural, ¿no crees? En plan, los dos juntos, oye, pues hemos roto, pero es que trabajamos tan bien juntos y todo es tan bien y somos tan amigos, que no os preocupéis, que no hay mal rollo. Y hay demasiado silencio, ¿no? Yo creo, sinceramente, que aquí las culpables somos las mamarachis, sí, hombre, no, tía. No, tengo que decirte que mi opinión es que nosotras el pasado miércoles apuntamos a que uno de los dos Javis había sido visto, y no era la única vez, por el centro de Madrid acompañado de un chico muy atractivo, con el que iba de la mano, con el que además se estaba besando, que no quedaba lugar a ninguna duda que eran más que amigos, y al decir nosotras eso el pasado el miércoles, me da la sensación que a lo mejor
se ha tenido que cambiar los tiempos de ese anuncio y que a lo mejor nosotros hemos hecho que se precipitara el anuncio de su separación, que a lo mejor, teniendo en cuenta que están todavía con el final del rodaje de La Boda Negra y tal, que a lo mejor se ha precipitado todo y que a lo mejor no querrían anunciarlo, porque lo que nos llega a las mamarachis es que ya llevan unos meses separados y que a lo mejor el hecho de que nosotras lo contáramos ha hecho que todo fuera un poco más rápido de la cuenta. Sobre todo contar de que había uno de los Javis que la semana pasada no dijimos quién era, pero esta semana yo creo que ya lo podemos decir, que parecía una relación bastante establecida. Que sí que es verdad que cuando hablábamos con el entorno no quedaba dudas de que era que los Javis durante este tiempo han tenido lo más parecido en algunos momentos a una relación, no abierta del todo, pero sí muy liberal, por decirlo de alguna manera, pero que quizás se les ha ido un poco de las manos esta apertura, ¿no? Lo cierto es que es verdad que muchos compañeros desde diferentes medios de comunicación apuntan incluso nombres de una tercera persona que podría haber aparecido en la vida de los dos. Es más, hoy ya vas a las redes sociales, se les pone cara, nombre y de hecho se ha dicho que hay un chico que fue concursante de Operación Triunfo, de nombre Martín, que podría ser la causa de esta separación, pero hay que recordar que este chico tiene también pareja, Juanjo. que ayer además creo que publicaron una foto juntos para callar rumores, que esta información no es de las mamarachis, que es una información que manejan otros compañeros y que se ha publicado en las redes sociales, y que la información que nos llega a las mamarachis, la verdad es que apuntan claramente, vamos a decirlo, a que Javier Ambrosi podría haber comenzado otra relación, que fue Javier Ambrosi el que fue visto por el centro de Madrid acompañado de otro chico, pero que las mamarachis no sabemos ponerle nombre ni cara al chico, porque solo nos han explicado cómo es físicamente. Sí, hemos intentado confirmar si era Martín, no hemos tenido esa conversación. Sí que es verdad que además también el primero que le pone nombre creo que es nuestro compañero Alberto Guzmán, ¿no? En Ni que fuéramos, ahí en No Somos Nadie. Creo que es el primero que habla de Martín, de algo que ya circulaba en las redes. Igual que circulan las redes, y mira, hemos hablado de Juliana Canet en su programa, que no surte de aquí, también hablaron de que Javier Calvo y Guitarrica de la Fuente habrían tenido mucha proximidad. A raíz del rodaje, los compañeros del Que no surte de aquí sí que se pusieron en contacto con el representante de Guitarrica de la Fuente, que desmintió la información y dijo que entre Javier Calvo y Guitarrica no había nada. O sea, ahora empieza... Guitarrica de la Fuente, que sepas que su pareja es su representante. O sea, llamaron a la pareja de Guitarrica para preguntarle si le estaba poniendo los cuernos. Que es de primero de vida... Que tú no tienes que desmentir algo que está haciendo el otro porque no tienes ni idea. Pero que sí que es verdad que los nombres empiezan a circular por las redes, y sí que sería Ambrosi, que es el que no tiene redes sociales, como mínimo las ha cerrado, porque sí que tenía, no sabemos desde cuándo esas redes están cerradas. Y que sí que sorprendió en la revuelta el otro día cuando hicieron el patio este de vecinos, cuando fue Rosalía. La verdad es que, como nosotros el miércoles ya habíamos dado esta información, ver a Javier Calvo solo en este patio de vecinos un día que estaba... ¿Tú te crees que Ambrosi no hubiera querido estar con Rosalía, con no sé qué? Raro que no coincidieran, y si no coinciden es que... a ver, también es verdad que después de tanto tiempo juntos o empiezas a poner un poco de distancia... Y no digo de contacto cero porque profesionalmente es imposible, pero sí un poquito de distancia, o si no es imposible, ¿no? El chico del que hablamos, Martín Urrutia, habría participado en OT 2023, pero luego había tenido relación también profesional con los Javis, porque creo que además participó en la serie Mariliendre, que es de la productora Suma Content, una productora que, como decía ayer El País, va a seguir trabajando. Ayer desde las mamarachis nos pusimos en contacto con Javier Ambrosi, no pudimos hablar prácticamente con él porque rápidamente nos colgó el teléfono y nos pidió que nos pusiéramos en contacto con su jefe de prensa, así lo hicimos. Yo además pude hablar con el jefe de prensa y después de contarme pues todas las nominaciones que tiene la productora con diferentes series y bueno, lo bien que les va profesionalmente a los Javis, sí acabó confirmándome que la relación pues sentimental se había terminado, que la separación era un hecho. Lo que avanzaba El País, que fueron los primeros que ya sí hablaron abiertamente de esta separación. Hay que decir que piensa que ellos eran pareja sentimental, son pareja profesional. Hoy hablábamos con un amigo muy, muy cercano a la pareja que decía, es que además eran de montar fiestas
que necesitabas 3 días para recuperarte, o sea, que compartían ocio también, o sea, compartían absolutamente todo. Claro, que no compartan un rodaje como el de La Revuelta, no me digas que es súper significativo, La verdad ¿no? es que sí. Como nos decía ayer su jefe de prensa, dice, os confirmo la noticia, se separan personalmente, pero siguen y seguirán trabajando juntos, que es lo que han querido, yo creo que el mensaje que han querido lanzar desde el país y también con todos los medios de comunicación que nos hemos ido poniendo en contacto con ellos para que todo esto quedara claro. Pero bueno, como os decimos, creemos que la semillita de que explicamos la semana pasada de que o podían tener una relación abierta o que nos había comentado su entorno, que había muchas crisis, que había muchas idas y venidas. Que eran intensos los dos, que eran vaya. Una pareja pues intensa, pues que a lo mejor al final pues con el tiempo esto ha pasado factura, porque recordemos que llevan juntos desde el año 2010, 15 años de relación. Si aguantan que ninguno de los dos hable públicamente, podrán surfear un poco. Lo que pasa es que son una de las parejas con más, primero, todo el trabajo que han hecho a favor del colectivo, ya no solo de visibilizar, sino de integración, igual, o sea, han trabajado durísimo y son referentes y tendrían que aguantar un poco la presión y no dar muchos detalles porque a la que uno de los dos hable. Sí que ha escrito en su cuenta de Instagram Javier Calvo, que ayer fue al cine a ver la película de Los Domingos. Qué ganas tengo de verla, todo el mundo habla maravillas. Yo también. Y pone, ayer en medio de todo el jaleíto fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo. O sea, lo está pasando regulero, ¿no? Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino. Tomar decisiones difíciles y seguir tu camino, ¿no? Un mensaje que ahora, pues evidentemente, analizamos con lupa. Veremos qué ocurre. Yo creo que, conociéndoles un poco, creo que intentarán hacerlo pues con toda la naturalidad del mundo, pues esta comunicación a lo mejor hasta conjunta, que la última vez que les vimos juntos fue el lunes por la noche en esa fiesta que hicieron del final del rodaje de la Bola Negra, y estuvieron juntos. Sí que es verdad que sí, se bichean un poco las fotografías que publicó la productora. Es verdad que en ninguna fotografía posan juntos, sí lo hacen en el escenario, pero luego las fotografías son con el resto del equipo y no hay ninguna en la que estén ellos dos solos como pareja. Bueno, al menos aparecen juntos en una fotografía, porque... Sí, en el escenario estaban juntos. Sí, revisando las fotos del Instagram de Javier Calvo, no aparecen fotos juntos desde julio de este año. Es verdad que es súper poco activo en redes Javier Calvo, o sea, no me parece tampoco tan significativo, pero ahora vamos a ir vigilando cualquier movimiento, ¿no?, de los dos. Bueno, en cualquier caso, la noticia es la separación, sin duda, de los Javis, la noticia de la semana, pero esta semana tenemos muchísimas noticias porque hay muchas informaciones. No te vayas de los Javis porque las mamarachis tenemos una información satélite referida a los Javis, y es que relacionada, ¿no? Relacionada, sí, con Ambrosi. Sí. Con la hermana de Ambrosi, sí. Y es que nos llegó la información de una fuente que su excuñado, Leiva, sí, ya habría iniciado, tendría una relación sentimental de momento con una chica anónima. Lo cierto es que no sabemos tampoco si ponerle la etiqueta de relación sentimental, pero lo que sí que nos han asegurado diferentes fuentes es que en el viaje que realizó desde Nueva York hasta Barcelona, porque el pasado fin de semana actuó en el Palau Sant Jordi, creo que además era uno de los últimos conciertos que hacía en España antes de irse a girar ya por Estados Unidos, iba acompañado de una chica que además en el aeropuerto no había ningún tipo de duda de que esa chica era algo más que una amiga, porque se les vio besándose, cogidos, abrazados, en el avión viajaron juntos también, y que no le sabemos tampoco poner nombre a la chica, pero no podemos decir tampoco si está enamorado o si es una novia, pero al menos acompañado de una chica que era algo más que una amiga, sí podemos decirlo desde aquí las mamarachis. Quien no tiene algo más que un amigo es Paula Vázquez. Ayer estuvo en La Revuelta precisamente. Paula Vázquez, que hemos intentado ponernos en contacto con ella. Nos ha hecho ghosting, Paula Vázquez. Sí, vi la entrevista ayer de La Revuelta y cuando le preguntan el patrimonio y las relaciones sexuales, en el momento de las relaciones sexuales responde de tal manera que queda claro que no es que no tenga relaciones sexuales, es que yo creo que ayer Paula confirmó que ya no tiene pareja. La manera de hablar con desengaño del amor y de descartar cualquier posibilidad de tener sexo en los siguientes días. Hemos mirado antes de entrar en el podcast otra vez lo que dijo. Yo creo que los titulares serían que Paula Vázquez vuelve a estar soltera, ¿no? Hoy, de hecho, hay muchos medios de comunicación. Ahora mismo, por ejemplo, leía la revista Hola, que ya da por hecho también la separación.
Sí que es verdad que todo el mundo se hace eco de estas declaraciones que hizo ayer en la revuelta. Nosotras no hemos podido confirmar la ruptura, pero como dice Laura, yo creo que no hay lugar a dudas y que la ruptura es un hecho. Sí que es verdad que Paula estaba, tenía una relación con Ignacio Sagnier, este empresario catalán, que además dimos aquí desde este podcast la exclusiva de que habían comenzado a salir. Y ella muy contenta, mira que Paula Vázquez con la prensa del corazón no es que seamos mucho de su agrado. Muy opaca siempre. Sí, pero la verdad es que, vamos, súper amable, se la vio muy enamorada, la verdad. Estaban todo el día yendo juntos de concierto porque a los dos les encanta la música, habíamos coincidido con ellos en diferentes conciertos, Ana Belén, como en Estopa, el de Ana Belén. Sí que es verdad que además en el Cruïlla, en Barcelona. Han estado separados físicamente porque ella se ha ido a rodar este programa del viaje, no sé qué, el fin del mundo, ¿cómo se llama esto? Sí, en Televisión Española. Se estrena hoy en Televisión Española, que ya lo veré. No le vamos a hacer mucha iba a decir, lo siento mucho por Paula Vázquez, pero es que hoy las mamarachis le van a hacer la competencia desde las 2 en Cataluña, que además hoy empezamos más tarde. Si nos queréis ver en la 2 en Cataluña, a las 22:40 empezaremos más o menos. Y claro, es que Paula Vázquez va a la misma hora que nosotras. Sí, pero como lo de Paula lo podéis recuperar a nosotras también, ¿no? Pero nos ponéis un poquito en la tele, porque además tenemos informaciones chulas para el programa de hoy de Mamarachis Pop Encore. Hasta el fin del mundo se llama el programa. Hasta el fin del mundo. Quienes no van a ir hasta el fin del mundo juntos van a ser Andy Lucas. ¿Cuánto hace que damos la turra con Andy Lucas? Nosotras que parecíamos unas locas, que bautizamos a Andy como el pobre Andy, que es como le llamaba todo el mundo, el pobre Andy. No vamos a dar el nombre de nuestra gran amiga, la que nos puso sobre la pista de este tema. Vamos, pero hace más ¿Qué fecha escribimos ese artículo? Mira, voy a buscarlo. Hace mucho, pero... Y de hecho, esperamos mucho tiempo a escribir ese artículo, a tener la información un poco más atada, pero una gran amiga nuestra nos puso sobre la pista después de haber visto en el escenario cómo actuaban uno y otro durante el concierto. Es verdad que además las mamarachis os contamos ya hace varios meses que Lucas había dejado de ser el partener de Andy para convertirse en el jefe de Andy y que Andy era un asalariado de la productora de Lucas Producciones, que Andy tenía un sueldo. A mí me encanta Lucas Entertainment. Pero... Ya sé que no se llama así, ¿qué hago? Bueno, pues Lucas Entertainment, no pasa nada. Lucas Entertainment, pero que es verdad más. que nos habían explicado que él tenía pues su parte por actuar como intérprete, pero que la gestión, las contrataciones, todo lo que es el tema del marketing, todo lo controlaba Lucas desde su productora. ¿Qué pasa? Que Andy se sentó por primera vez en un plató de televisión para hablar de esta ruptura y de esta relación. Me quedé enganchada. Lo hizo en el plató del Hormiguero. Me quedé el lunes. enganchadísima. Mira, sí que es verdad que han entrado mucho en detalles de pasta y sobre todo en cómo se maneja Lucas, porque explicó Andy que, por ejemplo, en la canción Son de Amores, que es su gran hit, dice, es que me lo dijo de tal manera que solo lo ponía a su nombre que hasta me convenció, y Son de Amores no cobra ni un duro Andy. Pero nosotras porque Andy hizo la letra. La música. Hizo con la música. En su día explicamos cosas que vale la pena recordar y ahora que da entrevistas Andy, estaría bien preguntarle cómo en los conciertos Andy tenía prohibido acercarse al público hasta que no le hiciera una señal Lucas, porque era Lucas el que estaba ahí pues saludándose con los fans. Bueno, tú contaste en uno de los artículos que de hecho en los meet and greet, que son estas reuniones que se hacen con los fans, ¿no? Sí. Que de hecho Andy tenía que estar como apartado. No salía. Y Lucas le decía cuándo podía acercarse. Total, salía primero Lucas. Que Lucas tuvo la intención, se le pasó por la cabeza de cambiar al menos el merchandising y que se llamara el grupo Lucas y Andy. Imagínate. Imagínate hasta dónde llegaba. Más de 20 años han estado juntos, claro, 23, ¿no? Creo. Y así con todo, o sea, que ya no es solo que a Andy no le cuadren las cuentas, sino que lo tenía como un asalariado de tercera de la época medieval, que ya te podían tratar, vamos, como si fueras chusma directamente. Aquí, de hecho, dijimos por primera vez que el gran problema que tenían era que a Andy no le cuadraban las cuentas. También explicamos desde este podcast que Lucas tenía además problemas con un ex representante, que hay por ahí una deuda, según el representante, que todavía no se ha pagado y que creo que finalmente tendrán o que llegar a un acuerdo o llegar a los juzgados, porque ese tema también colea. Andy en esa entrevista no solamente confirma que no recibía un pago justo según su criterio, sino que además confirma los rumores de que llegaron incluso una vez a pelearse tanto que vuela una botella, que según Andy es Lucas quien lanza esa botella contra Andy, que tuvieron una discusión tan fuerte
que, bueno, llegan a gritarse, pero que no llegaron a pegarse porque tuvieron que separarles. Pero Andy acaba en el hospital, ¿eh? Porque él explica algo, queda un poco difuso, ¿no? Estaba lesionado del fútbol, como si del esfuerzo se dice que se lesionara. puso como, ¿no? Que se puso como tan intenso que se lesionó él solo. Pero ayer en Telecinco ya hablaron con Lucas, en conversación telefónica, avisa de que lo que le pasa a Andy es que es un tonto y un vago, y que le va a poner una demanda por atentar contra el honor y la intimidad, que le pedirá 150.000 euros y bueno, que está indignadísimo, que la canción de Marioneta no le gusta. La canción es buena, al menos el estribillo. Y hay una parte que Andy sí que respeta de Lucas, y es el tema relacionado con la nariz, que yo creo que después de escuchar a Andy en El Hormiguero y en la entrevista de Joaquín Prat, Lucas se ha cogido la nariz y se la ha puesto en el cogote del estrés que debe de tener, porque vamos, no le debió de gustar para nada de lo que escuchó. Bueno, les dijeron ayer que estaba cabreadísimo, pero en esa parte de la nariz sí que estuvo elegante Andy, diciendo, es que a mí me ha dicho lo mismo que ha dicho en público, que no le ha salido bien y que no hizo bien la recuperación. Luego cada uno pues ya que teorice lo que le parezca. Lucas además ha cambiado su estado de WhatsApp, y hace unos días, a través además de sus redes sociales, no está diciendo nada y se mantiene mudo, pero sí en su estado de WhatsApp, el lunes tras la entrevista, ha publicado: la lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita. Así que, bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. El estado de WhatsApp de Andy no lo podemos mirar porque se ha cambiado de teléfono. Ya decíamos que no contestaba porque debió de estar hasta el moño de que lo llamaran, y además, como debe de ser de sangre caliente, había metido la pata en algunas ocasiones hablando con alguien de prensa y había dicho, me voy a cambiar el número, porque la lío bastante parda. Decías, antes hablábamos que quizás vemos en un plato de tele a la novia de Lucas, ¿no? Sí, decían que quizás no era Lucas el que iba a sentarse y que había propuestas sobre la mesa. Hombre, los de viernes deben de estar loquísimos a ver cómo consiguen al testimonio de alguien, ¿eh? Quieren sentar a María José, que es la pareja de Lucas, que recuerda era la expareja de este productor que ya se sentó en De Viernes, es verdad. Que contó que Lucas era... ¿Álvaro o no? Uy, ahora no ¿Armando? recuerdo cómo se llamaba. No lo recuerdo, pero es este productor que contaba que que Lucas le había quitado a su pareja. Lo que no sé era es todo así como un culebrón. Seguirá en marcha este lío. Yo no sé si los de Viernes están pensando en sentar a una palmera en su sofá después de lo que llevamos. Cayetano, portada de todas las revistas esta semana. Cayetano, que tuvo un piño con la furgoneta. Cayetano Rivera Ordóñez, el hermano de Fran. Salía del club de golf donde estaba con unos amigos desde el mediodía, empalmó vermut, comida, tardeo. Son los mejores días esos. Cena, y dijo, voy a coger el coche y nada más salir. El viernes tenemos tú y yo una de esas, ¿eh? Pues mira, intentaremos no coger una furgoneta. No sabemos si Cayetano bebió o no bebió. Esperemos que a nosotras no nos pongan una palmera en medio, ¿no? Para que nos choquemos, porque es que casi después de oír al abogado de Cayetano Rivera, parece que alguien colocó las palmeras donde no debía. Y que la rotonda se movía. Sí. Yo escucho al abogado y digo, esa rotonda se ha ido moviendo para conseguir que Cayetano se estampara. Blanca Romero llegó a decir, cuando le preguntaron por la calle, que pobre palmera. Primero preguntó, ¿está Cayetano bien? Sí, vale, pues pobre palmera. Imagínate cómo se lo toma. Hemos podido hablar las mamarachis con alguien que estaba en el club de golf. Un testimonio, ¿no?, del accidente. Lo digo porque como la policía en el atestado ha puesto que Cayetano Rivera se negó a realizarse la prueba de alcoholemia varias veces, y lo que dice el abogado es que él no es consciente de haberse negado. No entiendo cómo no fue al hospital si estaba tan traspoiting, porque claro... Utiliza el abogado la palabra aturdido, sí. Y dice que claro, que es que Cayetano tras el accidente estaba tan aturdido que decidió irse a casa. El accidente ocurrió a 100 metros de su casa, abandonó el lugar del accidente, la policía tuvo que ir a buscarle a su casa. Según el atestado, le pidieron hacerse la prueba de alcoholemia y él rechazó no sé si es la proposición o directamente se negó, porque claro, es que el abogado dice también... Es un delito, negarse. Claro, pero es que el abogado dice que le ofrecieron hacer la prueba de alcoholemia, que yo no había oído nunca eso de que te lo ofrezcan. Por si quieres, ¿no? A mí cuando me paran, si salgo de una carretera y veo a unos policías y me paran y me toca hacer el control de alcoholemia, no me dicen, ¿usted querría hacerse el control de alcoholemia? Yo que a veces me han parado y no he bebido nada y ya tengo ansiedad como si hubiera bebido. ¿No te pasa? Sí. Soplo eso y digo, madre mía, voy a dar positivo. Digo, pues si vengo de currar, no he bebido nada. Me cojo esa
ansiedad. La persona que se ha puesto en contacto con las mamarachis estaba en el restaurante cuando estaba Cayetano con sus amigos. Nos explican exactamente lo que comieron y bebieron. Lo que pasa que no me veo en condiciones de decirlo porque... Bueno, digamos que había alcohol en la mesa, ¿no? Sí, nos dicen exactamente la cantidad y las personas, que estaba en el club con su hijo y que... ya en la sobremesa, eso es lo que nos dice alguien que estaba dentro del club, ¿eh? Ya en la sobremesa, como se alargaba y vio que la cosa iba para largo, Cayetano cogió al niño y se lo llevó a casa de unos amigos con más hijos. Y que el niño salió de allí y que luego volvió al club. Y que hasta que llegó la hora de irse y... espérate que nos dicen algo más. Que Cayetano vive a 200 metros de donde tuvo el accidente, Sí, pero... según el atestado policial, nada, a unos minutos, solo a 100 metros de donde ocurrió, donde la rotonda. Y que el aturdimiento se le pasó rápido porque la poli llegó en 13 minutos al sitio de... O sea, que fue salir, airearse un poco e irse, porque la policía no se dio cuenta y ya estaba allí. Hay que decir también, y aquí hay que entonar el mea culpa, hablo del periodismo en general, Sí. que las primeras informaciones aseguraban que él había dado positivo en el control de alcoholemia. 2 diarios generalistas publicaron eso en su titular, luego tuvieron que rectificar porque luego ya se supo que no había habido ni siquiera control de alcoholemia, pero sí que es cierto que en el primer informe policial, que no el atestado, pero en el primer informe policial ya deja claro la policía local que asistió a Cayetano que, según además pone en el informe, que él se negó a hacerse la prueba de alcoholemia, pero que por su estado parecía que actuaba bajo los efectos del alcohol. Y aquí ha hecho un poco de trampa Joaquín Moekel, el abogado, porque dice, bueno, claro, es que ni que pudiéramos ir diciendo lo que nos parece. Bueno, sí, la policía tiene un peso institucional que ellos sí que pueden decir lo que les parece. Diferente es que yo diga ahora, pues mira, yo creo que iba más pedo que Alfredo. No, pero yo lo digo, pero yo sí que no tengo peso, pero la policía sí. Claro, sobre todo cuando además había testigos cuando ocurrió el accidente y esos testigos son los encargados de alertar a la policía, no lo hace él. Explica una mujer que estaba justamente en ese momento en la rotonda que cuando Cayetano baja del coche estaba aturdido. Lo que no sabemos es si estaba aturdido antes de coger el volante o después del accidente, pero dice que él se quiere que se quiere ir a su casa, que se va a su casa, que ellos llaman a la policía, que aparecen los bomberos además también y la policía local y que, eso ya no te sé decir, pero también se ha publicado que en un primer momento él ni siquiera afirmó conducir el coche en ese momento. Y eso se ha publicado en el diario de Sevilla y en el diario ABC. Hay muchos testigos y yo supongo que se podrá investigar, más la versión de la policía, que eso seguro que no iban bebidos, con lo cual lo que dicen tiene bastante solidez. Hay una cosa que le está pasando a Cayetano, que ya tuvo un incidente con la poli, ¿te acuerdas que entró en un McDonald's y la lió? Hace 6 meses. Y la lió parda. Los del McDonald's dijeron que también iba más pedo que Alfredo, que al final esto se ha archivado, pero tanto el relato de ese momento como el de ahora parece que sea una víctima de la sociedad, de la palmera y de la prensa. Y del propio restaurante de comida rápida donde entró. Y dices, a ver, quieren convertir a Cayetano en el pobre Cayetano y de momento solo existe el pobre Andy, pero Cayetano de pobre nada. Y de momento, gracias a Dios, no tenemos que lamentar ninguna víctima. Claro. Que gracias a Dios no hubo daños personales conducir o a Farruquito o a tantas otras personas, pero sí que es verdad que lo que ahora está filtrando el entorno es que Cayetano estaría, frecuentando unas compañías que no son las que tenía cuando se dedicaba al mundo taurino. Es más, también dicen que ha roto relaciones con su apoderado y con el resto de compañeros con los que pasaba muchas horas cuando se dedicaba a ser torero y de que desde que está retirado, pues que se dedica pues más a disfrutar de la vida, sale más, se lo pasa mejor, pero claro, hay que decirle, nos encanta a todos pasárnoslo muy bien y nos encanta a todos disfrutar de nuestros momentos de ocio, pero ostras, cuando nos ponemos al volante, recordemos todos que no solamente nos ponemos en riesgo a nosotros mismos, sino a las personas con las que nos cruzamos si hemos conducido bajo los efectos del alcohol. O con las que estamos, porque si yo fuera Eva González estaría preocupadísima por todas estas versiones de cuándo se va el niño, porque nosotras tenemos una versión, se ha publicado otra, sí. que si el niño estaba hasta después, que si no estaba. O sea, yo de Eva González, que seguramente a los colegas o lo que sea, preguntaría, a ver,
mi ¿Qué hijo, ha pasado aquí? ¿a qué hora se ha ido? ¿Hasta qué hora ha estado? ¿Dónde se lo han llevado? Porque es evidente que cuando Cayetano se va a casa andando con el niño, o el niño ya se había ido antes, como nos han dicho a nosotras que se fue en la sobremesa. O sea, ahí hay un problema añadido ya, que yo como madre, vamos, me pondría bastante nerviosa. Y veremos, nosotras no vamos a ser quien nos dé pena, porque es que además he visto algunos programas, tía, que de corazón. La manera de intentar proteger a Cayetano da un poco hasta miedo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que como siempre ha tenido yo como flipo, esta imagen tío. tan blanquita, parece que ahora a nadie le cuadra que, Bueno, Blanquita, que esté sucediendo matando esto. animales todo el día, Sí, claro. pero ya me refiero como personaje. Ya, eso sí. ¿Sabes? Que siempre decían, uy, Francisco Rivera, Ya. el que es infiel, el que trata mal a la Ya. prensa, el que tiene mala relación con Kiko Rivera, que Cayetano, todo lo que hemos sabido, evidentemente, aparte de que mata animales, que las mamarachis nos declaramos siempre antitaurinas, pero es que como personaje del corazón siempre había tenido mucha mejor prensa que Sí. sus hermanos. Y lo que está demostrando es que en 6 meses ha hecho un cambio brutal, no sabemos por qué razón, pero lo que apuntan sus amigos es que habría alguna cosa que le está pasando a Cayetano que hace que no se esté comportando de la manera que lo Está hacía. living la vida loca. Va a sacar rendimiento de esto Kiko Rivera este fin de semana, que se sienta en el plato de Madre viernes. mía, claro, tendrán que preguntarle Le sobre preguntarán, el tema. y bueno, y Julián Contreras, calienta que sales. Fran Ya verás. Rivera, por cierto, que sabes que hace ya unas semanas se estaba diciendo que la relación entre los dos hermanos, entre Fran y Cayetano, no era del todo buena. Bueno, estos hermanos siempre Que tienen habían unos líos. asistido a un entierro de un famoso torero, que ni siquiera se habían hablado. Era cierto que las imágenes que hemos visto estos días en la televisión no sé, ni siquiera se miraban. Pero Paloma García Pelayo, compañera nuestra, amiga además de los hermanos, sí que pude hablar con Fran Rivera, que le comentó que él fue la primera persona que se presentó tras el accidente para hablar con Cayetano para ver cómo estaba, y además pues confirmó que gracias a los airbags de la furgoneta no había sido peor lo que había sucedido. Es que Joaquín Moekel es abogado de Fran Rivera. Entiendo que lo ha puesto. Ya te paso a mi abogado y a ver cómo nos salimos Bueno, de yo te esta. tengo que decir que cuando hablé con Moekel el lunes por la mañana, al mediodía, me hizo dudar de si ya había hablado con Cayetano cuando habló con los medios en esa primera comparecencia. Hay que decir que Moekel es su abogado defensor, que normalmente cuando habla en la prensa parece que tenga la razón absoluta, y es un abogado. Claro. No es ni el juez ni el fiscal, es el abogado defensor, con lo cual rema a favor de su cliente. Con una estrategia de Claro. defensa, y no vamos a dejar el mundo de los juzgados porque hoy varapalo auténtico. No sé si decirte para la Genoveva Casanova o para la revista Lecturas. Tengo el corazón dividido porque la noticia que ha salido hoy, precisamente Genoveva Casanova, relacionada también de alguna manera con Cayetano Rivera, porque Sí. claro, Genoveva fue pareja de Cayetano Martínez de Irujo, que fue cuñado una vez durante unos años de Fran Rivera. Llegamos a Genoveva ahora porque el juez ha desestimado la demanda que puso Genoveva contra la revista Lecturas por intimidad y honor, pero sí que ha condenado a la revista Lecturas a pagar 175.000 euros. Sí que es verdad que lo que para nosotros para mí es histórico que pueda haber ganado algo así. Lecturas lo lee como algo que les ha salido bien. Bueno, es que Genoveva llegó a pedir 1 millón de euros Ya. por el reportaje que publicó Lecturas. Bueno, más, publican que pidió 1.890.519 euros y que el juzgado ha fijado la indemnización en 175.000, que es una pasta. Y según explica Lecturas, esos 175.000 serían por el uso de una decena de fotografías de la cuenta de Instagram de Genoveva, no por las fotos con Federico, no por pernoctar. Eso dice Lecturas, no por utilizar la pernoctación del rey de Dinamarca, ¿cómo se llama ahora? Federico, Sí. sino por utilizar, evidentemente Lecturas ha dicho que ya recurrirá, porque ¿desde cuándo un perfil abierto no puedes utilizar las fotografías para ilustrar la información? Es La algo, verdad, es es algo que que yo no había escuchado nunca. Que se cierre el perfil. Es que es más, de hecho, cuando un perfil está verificado, ¿sabéis estos tics azules que se ponen al lado Sí. del perfil? Normalmente tú puedes hacer uso Total. de esas imágenes para los medios de comunicación. Sí que es verdad que el Confidencial Informalia daba la noticia desde la otra perspectiva y decía que Genoveva ganaba la demanda por sus fotos con Federico a la revista Lecturas, y explica Informalia
que ya han recibido la sentencia del juicio, que tuvo lugar además el mes de septiembre en los juzgados de Plaza Castilla. Dicen, según ha podido conocer Informalia, la exmujer de Cayetano ha ganado en primera instancia y el juez ha condenado a la revista dirigida por Luis Pliego a pagarle 175.000 euros, tal y como después ha confirmado el propio seminario. Es una pasta, para una revista. Seminario, he dicho, seminario, sí. Semanario. Es que como estamos con Rosalía y la Iglesia todo el día, pero yo creo que es una pasta. Que, por cierto, la revista Lecturas ya ha confirmado que va, evidentemente, a recurrir la sentencia, y espero, sinceramente, que la justicia tenga en cuenta que Genoveva Casanova y que el rey Federico de Dinamarca son dos personajes públicos que estaban en la calle, que los 3 paparazzi que hicieron ese reportaje no hicieron absolutamente nada ilegal para conseguir esas fotografías, y que además los fotógrafos que estaban allí estuvieron durmiendo en la puerta de la casa para ver a qué hora entraba y a qué hora salía Federico de Dinamarca. O sea, que el texto que acompaña las fotografías lo que hace es ilustrar lo que no se puede ver con las imágenes. Y que no hay nadie más en los países que tenga más dimensión pública que un rey, que se dedica a lo público, y que al final Genoveva, por mucha importancia que se quiera dar, la noticia no es ella. La noticia es que un rey casado estaba paseando por el Retiro y subió a casa de Genoveva, y se ve que tardó mucho en coger la maleta y pirarse. No sé si durmió o no durmió. Informalia dice que el tribunal ha tenido en cuenta que se trata de personajes públicos en lugares públicos, claro, y que la información poseía de interés general, pero dice que ha habido detalles e informaciones ajenas a ese reportaje que Lecturas publicó posteriormente. ¿Ves? Y que el juez ha considerado. Será lo de, bueno, aquí dice, Lecturas dice que es lo de Instagram. Bueno, ya veremos lo que cuenta Luis Una demanda Pliego. de 400 páginas. Yo estoy deseando escuchar a Luis. Desde aquí le mandamos además un abrazo y toda nuestra solidaridad, porque no entendemos nada. Nada, a ver si lo que no lo entendemos, si no lo entendemos. Y nada, que se nos pasa el tiempo y tenemos nuestras cositas. Esta noche a las 10:40 estamos en la 2CAT, en catalán, sí, y lo podéis recuperar en RTV Play. En catalán con subtítulos, o sea, con que fíjate se puede ver. Que nosotras somos también la resistencia. Deseábamos hacer un programa en catalán, ¿sabes? Y ahora resulta que la gente nos quiere escuchar en castellano. Que la gente nos quiere escuchar en castellano, pero bueno, como nosotras somos políglotas y hablamos todos los idiomas que podamos, sobre todo tú, que el inglés se te da la mar de bien. Súper bien, súper bien. A mí se me da mejor el alemán. Y que nada, que hacemos un programa en catalán, pero si alguien nos quiere ofrecer un programa en castellano, que también estamos abiertas. Estamos dispuestas a contrataciones, vamos. ¿Tenemos tanto tiempo libre? De momento, solo nos faltaría eso. De momento nos leemos que nos den un programa en Antena 3, ¿no? ¿También? Yo qué sé. Pero si no nos queda horario libre. Que estás, y así yo vuelvo, ¿no? Yo creo que de momento tenemos que estar muy contentas con hacer un programa en catalán, porque teníamos muchísimas ganas de hacerlo. Qué avariciosas somos. Yo es que me vengo arriba y luego me da pereza todo, también te lo digo, ¿eh? Que estamos muy felices porque además cada semana reunimos a más gente. A ver qué tal se nos da con el cambio horario. ¿Sabes? Hija, pero no lo magnifiques, que son 20 minutillos. No, yo estoy muy no, pues ¿sabes qué pasa? Estoy muy preocupada porque, claro, vamos en contra de un programa que se estrena hoy, que es Paula Vázquez. Yo, que soy de mirar, o sea, a mí me da mejor este horario. ¿Ah, sí? Porque ya habrá medio acabado La Revuelta, que yo ya sabes que miro La Revuelta cada día, estoy yonki de La Revuelta. Y a mí me va genial un poco más tarde. Vale, La Revuelta que el otro día lo petó con Rosalía, ¿eh? Sí, qué por fuerte. eso, que si tienen a no sé quién, yo querré ver La Revuelta, no puedo estar yo mamarracheando. Solo podemos decir que gracias a todos los que nos seguís cada semana, y que nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias.